En la lección 6 de Cuán bueno debo ser, vamos a estudiar el tema del llamado. Es un tema teológico, un término teológico que vamos a explicar en esta lección. Dios realiza dos tipos de llamado. El llamado, lo que llamamos el llamado exterior y el llamado interior. El llamado exterior es simplemente el hecho de que Dios nos hace escuchar el Evangelio. Dios compró nuestra salvación con la obra de Cristo en la cruz y ahora empieza a aplicar esa redención a nuestras vidas. Y el primer paso es hacer que escuchemos el Evangelio, escuchemos el mensaje acerca de Jesús. Dios normalmente envía a amigos, familiares o quizás asistimos a alguna reunión donde una persona está hablando del pecado y lo que ha hecho Cristo en la cruz. Empezamos a escuchar el Evangelio. Es el llamado exterior. Y en Mateo 22:14 dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí vemos claramente que algunos son llamados exteriormente, pero no todos son escogidos para escuchar el mensaje interiormente y responder a ese llamado. Es el llamado interior. El llamado exterior, escuchar el Evangelio. El llamado interior, responder al Evangelio con fe. También es algo que Dios hace en nosotros. Él tiene que cambiar nuestro corazón para que creamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque nacemos en el pecado y heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces la Biblia enseña que estamos muertos en el pecado. Realmente no tenemos el corazón, la disposición para acercarnos a Dios y para creer el Evangelio. Por eso Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús en Juan capítulo 3, Jesús le dice a él, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es otra forma de hablar del llamado interior, es nacer de nuevo. También hablamos en la teología de la regeneración, una nueva vida que comienza. Es Dios que toma nuestro corazón de piedra y lo convierte en un corazón que puede responder y creer el Evangelio. ¿Cuándo comenzó este proceso de nuestra salvación? Cuando creemos en Jesús, no. Empezó realmente antes de la creación del mundo, en el corazón y en la mente de Dios mismo. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Algo misterioso, más allá de nuestra comprensión, pero debemos dar gracias a Dios que Él nos amó antes de la fundación del mundo. En 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo importante. Dios no responde a nuestro amor primero. Es que Él nos amó primero y nosotros respondemos a su amor por su gracia. Hay unos versículos bastante teológicos en Romanos capítulo 8 que vamos a estudiar de vez en cuando en estas lecciones. Dicen así, porque a los que antes conoció, podríamos decir que los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a estudiar un poco más estos términos, pero quiero destacar aquí que Dios nos conoció antes y Él nos amó. Por eso nos predestinó para ser salvos
y para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Y como nos predestinó, dice aquí, también nos llamó. Es el llamado interior. Y a los que llamó, Él también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Hay un grupo de personas entonces que Dios amó. Él nos lleva a través de estos pasos. Y después de predestinarnos, el primer paso que experimentamos nosotros es el llamado. Nos hace escuchar el Evangelio y nos hace responder al Evangelio. Podemos volver en el pasado entonces, imaginar a Dios antes de la creación del mundo, pensando, yo amo a Jorge, yo amo a Susana, que yo voy a crear y voy a salvar a estas personas, así que voy a predestinarlos para la salvación y voy a llamarlos para que crean en Jesucristo. Todo viene de parte de Dios. Él toma la iniciativa en nuestra salvación y nuestra salvación se debe a Él desde la eternidad y lo debemos a su gracia.